poquito extraño. Estamos al final de Colosenses, una epístola muy cortita, 4 capítulos nada más, y estamos ya terminando. Y me siento como alguien que se despide de un buen amigo que no quiere ver marcharse. Estamos en el capítulo 4, me gustaría que leyéramos juntos este punto, este tema ya lo empezamos la semana pasada, pero para coger toda la idea, vamos a leer versículos 7 al 18. Quiero que vayáis prestando atención a los nombres. Es típico del apóstol Pablo terminar una de sus epístolas mencionando a los colaboradores, a las personas que estuvieron con él en su ministerio. Y aquí, aunque es una epístola muy corta, y con un buen número de versículos para hacer referencia a sus grandes colaboradores. Empezamos con el versículo 7 hasta el 18. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, en el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Padre, no podemos descartar esta porción. Esta también está inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí, Señor, muy escondido hay un gran mensaje. Hay varios mensajes grandes. Y no queremos despreciarlos, no queremos descartarlos. Ayúdanos a no ir con prisa en esta sección, porque creo que aquí nos podemos ver muchos reflejados. Hay varias categorías de personas en este grupo. Están los que se quedaron, los que se mantuvieron fieles al lado de Pablo. Algunos fueron enviados con pena en su corazón de tener que dejar a Pablo detrás, pero con una nota de esperanza para los creyentes que tenían que visitar. Vamos a ver también los que oraron. Y aquí tenemos un enorme ejemplo, Señor, con Epafras. Orando constantemente y orando temas que concernían su crecimiento y su permanencia en Cristo. Temas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. También tenemos a los que se descarriaron. Una triste nota vemos aquí con Demas. Solo se menciona su nombre. No hay ningún reconocimiento, solo Demas.
Y luego tenemos algunos que empezaron a desfallecer, los que desfallecieron. A un pastor de iglesia que empezó a perder el ánimo, empezó a perder la visión y empezó a descuidar su ministerio. En algunos de estos casos, Señor, nos vamos a ver reflejados. Espero que sean los buenos, en los ejemplares. Pues, Señor, hoy mismo se está escribiendo otra lista de nombres. Y un día vamos a estar delante de ti en el tribunal de Cristo. E igual que estamos viendo estas notas de estos individuos, también nuestros nombres van a aparecer. Algunos, quizá, pues, con gran recomendación, bien hecho, buen siervo fiel. Otros, quizá con una palabra de descrédito, Señor, porque no hicieron lo correcto. Señor, queremos estar delante de aquí, de ti, queremos ser aquellos que reciben esa palabra, esa palmadita en el hombro, diciendo, bien hecho, siervo fiel. Ayúdanos, Señor, para que podamos sacar de aquí un mensaje que nos ayude a mejorar nuestro andar con Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Me parece que hemos perdido el micrófono. Lo que vemos en el apóstol Pablo, ahora ya ha vuelto, Johnny, ya ha vuelto. Tenemos algún duende allí metido que quiere jugar con nosotros esta tarde. Si ves las cartas del apóstol Pablo, vas a darte cuenta de que fue un maestro de teología. Vimos la semana pasada que la gran carta magna, el libro de Romanos, también fue escrito por Pablo, pero escrito manualmente por otro discípulo. Aquí vemos un ejemplo parecido. Hay aquí un hombre que está escribiendo la epístola que Pablo está dictando. Pero en todos los casos lo que vemos no solamente es un gran misionero, sino que vemos un gran hacedor de amigos. Un hombre que en todas sus epístolas menciona más de 100 diferentes asociados cristianos, algunos directamente, otros indirectamente. Lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en la mayoría de sus epístolas. En Romanos nada más vemos 26 diferentes nombres y hay 9 más mencionados indirectamente. Pablo o tenía una gran memoria o la ayuda del Espíritu Santo era impresionante. Yo con los nombres soy fatal. Yo con las caras soy muy bueno. Hace años tuve que trabajar, o no tuve que, pero mi afición era el dibujar retratos. Entonces me tuve que quedar siempre tenía que estar apreciando los detalles de los rostros y captar la forma de los rostros. Era muy importante si queréis hacer. Y eso me ayudó a quedarme con los rostros. Pero cuando se trata de nombres y fechas, soy fatal. Entonces algún día vengo a ti y digo, ¿cuál era tu nombre, por favor, después de 2 años? No es que no me acuerde de ti, es que soy fatal con los nombres. Y algunos de los nombres son horribles para memorizar. Me decía Maritza, es curioso, ¿no? Como entre la población latina tienen nombres como muy extraños que no conocemos aquí en España. Son difíciles de recordar. Menos mal que no es una iglesia china, porque entonces yo ya tendría que ir con el nombre escrito en el techo, porque es imposible. Soy fatal con los nombres. Pero que vemos que Pablo no era así. Y la semana pasada, ¿os acordáis? Vimos de estos 4 grupos, vimos el primer grupo, los que se quedaron. Y estuvimos estudiando a este individuo llamado Aristarco, posiblemente nunca habíais oído de él antes. Pero resulta que hay bastante información de este hombre. Y vimos que en el versículo 10 le menciona como compañero de prisiones. Habla también de él como uno de los que me ayudan en el reino de Dios. Vemos detalles en otros pasajes, por ejemplo, que era de Macedonia y que era un compañero de viaje del apóstol Pablo. Era originario de Tesalónica, y vemos que este hombre, hermano, no era de los que estaba
al lado de Pablo solamente cuando los tiempos eran buenos. Estaba allí para lo más difícil, arriesgó voluntariamente su vida en aquel motín que se levantó en Éfeso. La vida del apóstol Pablo peligró en aquel momento y Aristarco enseguida saltó al escenario, literalmente se puso en medio del teatro para poder mediar. Aristarco era de ese tipo de individuos, hermanos, que estaba no solamente para las maduras, estuvo allí también para las duras. Le vemos allí en los momentos de revuelta, le vemos también navegando con Pablo a Roma y por lo tanto le vemos también naufragando con Pablo en un lugar, una isla llamada Chipre, y allí trabajando codo con codo con el apóstol Pablo. En el motín en Éfeso, en el largo viaje, en la tormenta y luego cuando ya llegó a Roma, en prisión, voluntariamente. Estuvo allí al lado de Pablo en prisión. Yo no sé cuántos de aquí estarían dispuestos a pasar por prisión por algún hermano que haya estado predicando el Evangelio. Cuando se trata de prisión, pues la cosa se pone un poco más difícil. Los amigos quizá huyan. Pero Aristarco era de ese tipo de individuo, hermanos, que supo estar allí, incluso en los tiempos de prisión. Arriesgó su vida constantemente para ayudar a Pablo en su ministerio. Pero no termina ahí porque menciona otros nombres y me gustaría hoy recoger alguno de esos nombres. Aristarco era un nombre desconocido, pero si yo dijera Juan Marcos, eso ya suena mal, ¿no? Por el hecho de que tenemos un evangelio con su nombre. Vemos ahí en el versículo 10, mirad conmigo en el versículo 10 que menciona después de Aristarco, compañero de prisión, y dice, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. Nos da algún detalle porque había posiblemente diferentes Marcos. Y dice acerca del cual habéis recibido mandamientos. En este momento Marcos era un instrumento, un hombre muy útil para el ministerio de Pablo. Él estuvo allí al lado suyo. Desgraciadamente cuando pensamos en Marcos nos acordamos solamente de lo malo, ¿verdad que sí? Pensamos en que algunas veces preguntamos, ¿quién es Marcos? Sí, fue el que traicionó a Pablo en el viaje, aquel primer viaje que hizo, aquel viaje misionero. No, sí, fue un momento muy oscuro en su vida, pero espero que no lo recuerde solamente por aquello, porque aquel no fue el fin de Marcos, gracias a Dios. Vemos a Marcos, por ejemplo, como él es escritor del Evangelio que lleva su nombre. Y jugó un papel muy importante en la historia primitiva de la iglesia. Era judío también, natural de Jerusalén, y tenía una familia también muy devota. Tenían a su madre, por ejemplo, era una de las que ponía su casa para tener reuniones de oración. Vemos en Hechos capítulo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. María era de ese tipo de persona que decía, bueno, yo quizás no sea una gran predicadora, una gran maestra, pero tengo una casa grande y yo quiero usarla para la gloria del Señor. Yo quiero tener una reunión de oración. Y vamos a orar para que Pedro salga de la cárcel. María es ese tipo de persona que aparece su nombre una sola vez, pero que ha tenido una gran influencia en el avance de la iglesia. Hermanos, lo que quiero decir con esto es que no menospreciemos estos nombres que aparecen una sola vez. Muchas veces lo metemos en la Biblia solamente para sacar los filetes, las cosas sustanciosas, ¿no? Pero todos estos individuos que aparecen en las Escrituras, hermano, recuerda que fue el Espíritu Santo el que los trajo a la memoria. Y los que hoy en día, 2000 años después, podemos recordar y decir, esta gente era de carne y hueso como todos nosotros. A ver, ¿quién es aquí de carne y hueso? Menos mal que todos ahí levantan la mano. Gente normal, pero gente que amaba al Señor. Gente que estaba dispuesta con sus talentos, sus tesoros, lo poco o lo mucho que tuvieran materialmente, con sus finanzas, estaban allí siempre listos para aportarlo, para ponerlo ante el altar del Señor y decir, Señor, por favor, úsalo. Yo quiero ser usado, yo quiero glorificarte
con todo lo que soy y todo lo que tengo. Estos nombres están puestos ahí para recordar que eran gente sencilla como nosotros, pero gente dispuesta para servir. Vemos aquí otra vez a Juan Marcos, era primo de Bernabé. Tener un primo como Bernabé en la familia es extraordinario. Porque Bernabé es de ese tipo de hombres que siempre se está fijando en aquel que todo el mundo ignora, para levantarle, para estimularle. Bernabé le llamaron el hijo de consolación. Aquel que está ahí para consolar. ¿Quién aquí no necesita una persona cerca en los momentos difíciles que le dé un poquito de ánimo, que le consuele? Esas personas son muy importantes. Y gracias a Bernabé, Marcos, hermanos, pudo levantar cabeza en un momento muy difícil de su vida. Por cierto, fue también Bernabé el que introdujo al apóstol Pablo a la iglesia, a los apóstoles. Bernabé siempre ha estado ahí como el consolador, aquel que tiene un corazón por las personas, sensible a la situación. Y cuando ve a una persona que se siente deprimida y está como olvidada, quizás sintiéndose fracasada, ahí vas a ver a un Bernabé que está ahí diciendo, apóyate en mí, déjame que yo te lleve, déjame que yo te estimule, yo te pueda levantar. Y claro, Juan Marcos, tener un primo como Bernabé era muy, muy necesario, porque os acordáis que en un momento dado Juan Marcos, en el primer viaje misionero que hizo, cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿qué hizo Juan Marcos? Con su primo al lado. Dijo, lo siento primo, lo siento Bernabé, lo siento Pablo, pero yo no puedo aguantar esto, yo no puedo seguir este camino. Ah, mira, Juan Marcos es un perdedor. En este momento sí, pero ahí no se quedó Juan Marcos. ¿Quién aquí no ha tenido un fallo en su vida? ¿Quién aquí no ha tenido un traspiés, ha tropezado y se ha quedado ahí en algún momento lamiéndose las heridas? Qué bueno es tener a un Bernabé que nos ayude a levantarnos. Es en Hechos capítulo 13, versículo 5 al 13, que nos relata la historia de aquel momento tan malo en la vida de Marcos. Dice, llegamos a Salamina, anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Juan, ¿qué estás haciendo? Estoy ayudando. Dice, habiendo zarpado a Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Qué hay en Perge de Panfilia? No lo sabemos, pero la cosa se puso muy dura para Marcos. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hasta Salamina, todo bien. Juan Marcos está ahí ayudando, está animando, está ahí al lado, sirviendo al apóstol Pablo en sus necesidades, pero llegan a este lugar llamado Perge y Juan Marcos, hermanos, traga duro, dice, no puedo seguir aquí. Ahora, no sabemos la razón exactamente. Algunos comentaristas bíblicos dicen que puede ser por miedo a lo que estaban enfrentándose, hermanos. Salir como misioneros a un territorio peligroso, desconocido, no era nada fácil. Y tener a un joven como Marcos allí, viendo las dificultades, pudo haberle abrumado de tal manera que dijo, yo no puedo seguir. Mira, el hecho de que alguna persona aquí haya tenido un fallo una vez no significa que va a seguir fallando el resto de su vida. Lo que vemos de Marcos es que luego más tarde, os voy a leer el pasaje más tarde, el que supo levantarse, no se quedó ahí tirado. Tuvo miedo posiblemente por el territorio tan hostil en el que estaban metidos, o tal vez le molestaba el hecho de que Pablo asumiera el liderazgo de la misión y reemplazara a su tío Bernabé. Recuerda que al principio era Bernabé y Pablo. Fue Bernabé el que buscó a Pablo para la iglesia en Antioquía. Y fueron juntos los que trabajaron allí para establecer la iglesia. Y poco después, cuando ya la iglesia les envía en viaje misionero, poco después ya no es Bernabé y Pablo, con Bernabé como líder, ahora es Pablo y Bernabé. No sé si esto pudo ser algo que a Marcos le molestó. O tal vez Juan Marcos estaba resentido por el ministerio de Pablo a los gentiles. Recuerda que un judío
tener relación con los gentiles no era nada cómodo. Los judíos tenían a los gentiles como perros, más o menos. No se juntaban. Y ahora aquí Juan Marcos va a tener que ir por zonas de gentiles y va a tener que abrazarles. No sé si es alguna de estas relaciones o puede haber más, pero lo que sí sabemos es que cuando las cosas se pusieron difíciles, Marcos hizo las maletas y salió pitando para casa. No me puedo imaginar lo que encontraría cuando llegó a casa y su mamá María dijo: ¿qué haces aquí? ¿Tú debes estar allí? ¿Ya habéis vuelto todos? No, mamá, vengo solo. Pero hijo, ¿qué ha pasado? Me puedo imaginar esa conversación. Quizá la madre sintiéndose un poquito decepcionada, pero al mismo tiempo comprendiendo de que su hijo todavía no estaba preparado. Que lo había intentado, pero que todavía no estaba lo suficientemente maduro. Pero no es el final de Marcos, porque le vemos que más tarde el mismo apóstol Pablo, quizá al final de sus días, dice: enviadme a Marcos, porque me es útil. Es decir, el apóstol Pablo no era un hombre demasiado grande espiritualmente como para guardar resentimiento por el fallo, por la traición de Marcos. Y llega un momento dado en que dice: tráele. Y si yo hubiera sido Marcos, me hubiera sentido realmente privilegiado de poder terminar los últimos días del apóstol Pablo a su lado. Eran momentos muy difíciles. Muchos habían abandonado a Pablo, y al final, me parece que es en 2 de Timoteo capítulo 2, dice que solo Lucas está conmigo, el médico amado. Pero Marcos estuvo allí al final de sus días. Ahora, no sé si habéis visto alguna vez, o habéis estado en una iglesia que envió a algunos jóvenes al campo misionero para tener una experiencia. En Estados Unidos se practica mucho. Aquí tuvimos una vez el hermano Manson de una iglesia en Alemania, una iglesia militar americana, dijo: hermano Sammy, queremos hacer un viaje misionero para allá. Dice: al principio teníamos planeado ir a Rumanía, y cuando pedí voluntarios para ir a Rumanía, dice, se apuntaron 2. Y claro, 2 no iba a funcionar. Así que lo pensé un poquito más y dije: bueno, hermanos, ¿y qué tal la Costa del Sol? Y se levantaron 19 hermanos. Vinieron todos. No sabíamos dónde ponerles. No es lo mismo ir a un país como Rumanía, donde hay escasez y dificultades, que ir a la Costa del Sol como misioneros. ¿Quién no quiere ir a la Costa del Sol como misioneros? Es un privilegio estar en esta zona. Pero recuerda que no venimos aquí, hermanos, porque haya sol y playa. Venimos aquí por personas como vosotros, porque hay personas necesitadas de la palabra de Dios. Si esa no es la motivación, te digo una cosa: la Costa del Sol enseguida se torna gris si no tienes un motivo mayor. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que Juan Marcos no estaba preparado. Este viaje con Pablo no era una gira turística, no era un paseo por el campo, no era una fiesta o una aventura nada más. La vida de estos hombres estaban en peligro cada vez que salían de su casa. En cualquier momento las cosas se podían tornar tan difíciles, tan mal, que podían perder literalmente sus vidas o terminar en la cárcel. ¿Quién quiere ir a la cárcel? Y Juan Marcos no estaba preparado. Es interesante cuando he escuchado de pastores que me dijeron: queremos enviar a algunos hermanos de aquí, de nuestra iglesia en Estados Unidos, allí a España. Y lo que me preguntaban es: ¿qué tipo de alojamiento van a tener? ¿Qué tipo de comidas van a ser servidas? ¿Vas a poder llevarles a algún sitio turístico para que conozcan alguna ciudad? ¿Van a tener oportunidad de ir al centro comercial para comprar algún souvenir? Dije yo, me pregunto para qué se van a apuntar. Conozco a un joven, muy de cerca,
no voy a deciros el nombre al principio, pero me trae mucho a la memoria lo que estamos viendo aquí. Estaba en la universidad de Hub, Colegio Universitario Bautista en Bayamón, me parece que era en Puerto Rico. Estaba en su tercer año de estudios y vino un misionero a la universidad y preguntó a los directores si podían conseguir un grupo de 3 o 4 jóvenes que estuvieran más formados para poderlos llevar a Panamá con los indios Unas. Y este joven, uno de ellos, dijo: yo voy. No tenía recursos, no tenía medios para hacerlo, pero tenía un deseo ardiente de poder servir al Señor. Estaba en su tercer año. Y se apuntó. Vino aquel misionero, recogió 2 o 3 jóvenes, y volaron hasta Panamá, le montó en una furgoneta y se centraron a la selva, y durante 3 horas fueron atravesando selva hasta que llegaron a un punto, a una tribu, y allí soltaron a uno. Como 1 hora después soltaron a otro, y 1 hora después soltaron al tercero. Este joven que en particular me dijo, cuando llegué allí, me mostraron los aposentos, era una cabaña de paja. Como todo el mundo vivía en cabañas de paja. Y como cama tenía una hamaca que estaba colgado entre 2 postes que habían clavados en el suelo. Mi zona de aseo era un barreño, era un recipiente en el que caía el agua de la lluvia. Y cuando les pedí dónde podía lavar mi ropa, si tenía alguna lavadora, dijeron: ven. Subieron a la parte de arriba del río donde había agua marrón que estaba cayendo, donde podían lavar su ropa. Dijo: muy bien, pues todo está resuelto. ¿A qué hora comemos? A tal hora comeremos. Fue allí, más que nada, para ayudar a los que estaban liderando las iglesias, que tenían muy poca formación, para estar con ellos 3 meses en esas condiciones, enseñando 2 y 3 horas diarias. Me llamaba por teléfono diciendo: papá, ayer comí perro. Y estaba muy rico, por cierto. Me mandaba fotos. Ya os he dicho quién es. Tenía que haberlo dejado para mí. Tenía conversaciones con él y me decía: papá, estoy perdiendo mucho peso. Pero no te preocupes, estoy bien. Me mandaba fotos de vez en cuando de que cuando se metía en el mar y cogía una langosta así de grande. Ahí sí me hubiera apuntado yo. Pero muchas veces, hermanos, comían lo que podían para contener, no solamente que hacer las tareas con los hermanos allí en la iglesia, sino a veces tenían que asear el campamento y no cortaban la grama, el césped con máquinas, sino que tenían que ir con un machete. Bueno, estuvo 3 meses, perdió 12 kilos. Y cuando le pregunté: hijo, ¿cómo estás? Porque había perdido contacto con él. En esos sitios no hay cobertura. Y solamente cuando tenía oportunidad de salir de ese lugar durante unas horas y volver, es que podía oír: ¿estás vivo todavía? Sí, papá, estoy aquí. ¿Y qué tal todo? Muy bien, papá, todo fantástico. ¿Y qué tal la experiencia misionera? Y dice: pues, ¿sabes una cosa? Yo me quedaría. Wow. A los 3 meses ya volvió a la universidad con 12 kilos menos. No tenía mucho peso ya entonces. Con 12 kilos menos se quedó casi en los huesos. Y dije: hijo, ¿cuál sería tu diagnóstico, tu resumen de aquella experiencia? Me dijo: papá, volvería otra vez. Me siento orgulloso, de verdad, como padre, de poder decir eso. Pero, hermanos, en un ambiente como la Costa del Sol es mucho más fácil, ¿verdad que sí? Si tengo que lavar la ropa, la meto en la lavadora y punto. Si quiero comer, no tengo que buscar algún perrillo que ande por ahí suelto. Las comodidades son prácticamente nulas. Y aún así tener el entusiasmo, el vigor cada día, decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nadie lo va a apreciar, nada más que Dios.
y puede que aquellas personas que estaban en la tribu. Pero hermanos, yo di gracias a aquellos hombres que quizá en un momento dado fallaron, pero luego se levantaron y marcaron la diferencia. Dirás, pastor, yo ahora mismo estoy caído y no sé qué hacer. Levántate y ponte en marcha. Tenemos a otro hombre también llamado Jesús el Justo. Mirad conmigo el versículo 11. Y Jesús, llamado Justo, era un sobrenombre romano, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Quién es Justo? O Jesús. Vemos que Jesús, el Justo, era un creyente judío que sirvió a Pablo, pero nada más. No le vas a ver en ningún otro lugar de la Biblia. Aparece aquí y punto. 2000 años después estamos hablando de Justo. El nombre de Jesús o Yeshua era un nombre judío popular. Y no era inusual, es decir, era bastante común encontrar judíos con el nombre de Yeshua, Josué. Por ejemplo, vemos a Jesús el Justo, que representa a aquellos creyentes que sirven a Dios, pero cuyas obras no se anuncian para que todo el mundo las conozca. Insisto, no vemos nada más que en este pasaje, aquí en el versículo 11. Pero cuando yo pienso en individuos como este, hermanos, pienso en la obra que hacen muchos misioneros. Dedican unos años al trabajo, con duro esfuerzo levantan una obra, establecen una iglesia, luego dejan la obra en manos de algún nacional, alguno que se ha destacado en la iglesia, y vuelven a sus iglesias, los misioneros, para dar informe, y claro, muestran las fotos de la iglesia, cómo ha avanzado y todo lo demás, y muchas veces encuentras algo que a mí me incomoda mucho. Te ponen una bandera, una tira de, no sé cómo se dice, un anuncio. Una vez estuvimos en la iglesia de Pacífica, en California, después de 5 años de estar aquí trabajando, y nos recibieron con una de estas pancartas. La familia Pérez, bienvenido, no sé qué, no sé cuánto, y me sentí incomodísimo. Pero para ellos éramos una especie de héroes. Yo no me veía a mí mismo como héroe. Pero luego me subí al púlpito y le dije, ¿sabéis quién se ha quedado con la iglesia allí en Arroyo de la Miel? Ese también es un héroe. Nadie le va a dar reconocimiento. Y no lo necesitan. En todo caso, el único reconocimiento que buscan es el del Señor. Pero hermanos, yo veo a estos individuos que aparecen una sola vez y desaparecen, pero para mí son tan importantes. Si no hubiese sido por los ayudantes del apóstol Pablo, no hubiera podido establecer iglesias y luego dejar esas iglesias con individuos pastoreándolas. Sus nombres no están en pancartas. E insisto, no las necesitamos porque lo que queremos es que Dios reciba toda la gloria, ¿verdad? Bueno. Pero vemos a este individuo ahí. Jesús el Justo. Hermanos, aunque aparezca solamente una vez, son importantes. Y Pablo lo reconoce y dice, mira, quiero que os acordéis de él, porque él me ha consolado muchas veces. Ser un consolador del apóstol Pablo era un gran privilegio. Hablamos de él como si fuese el gran héroe. Pero si estuviese aquí el apóstol Pablo y le diría, ¿sabéis quién? El hermano Justo. Oh, hermano, me he visto tantas veces aquí abajo, con tantas dificultades. No me di por vencido, pero lo pensé. Pero cuando estaba a punto de decaer, ahí estaba Justo. Oye, Pablo, ¿cómo estás? Mira, te he traído aquí unos plátanos. Y mira, hoy voy a hacer tu comida favorita. No tengo apetito, Justo. No, acabo de recibir noticias de las iglesias en tal sitio y las cosas no andan bien. Venga, hermano, tú sabes que el Señor es bueno. Un hombre así, animando al apóstol Pablo y al final reconfortándose y levantándose otra vez diciendo, gracias al Señor por ti, Justo, porque hoy necesitaba a alguien como tú a mi lado. El Señor siempre está a mi lado, pero hoy te mandó a ti para animarme. Hermano, yo di gracias a esas personas que puede que sus nombres aparezcan una sola vez,
que destaquen una sola vez en la congregación, pero son tan importantes para la vida de la congregación. Y luego menciona a Lucas. ¿Quién es Lucas? En el versículo 14 dice, os saluda Lucas, y añade el médico amado. Mi amado médico. ¿Por qué Pablo necesitaba un médico a su lado cuando tenía poder para sanar? Porque era inteligente. Es tan importante, hermanos, entender que Dios es capaz de sanar, pero también es muy inteligente que cuando no lo hace a través de milagros, podemos acudir a los médicos. Yo tuve una persona que conocía hace años, no sé de dónde había sacado sus enseñanzas, se sentía muy mal, y dije, pues tiene que ir a urgencia. Yo no necesito ningún médico, Dios es mi médico, Dios me sanará. Dije yo, pues buena suerte, pues puede que no lo haga. Hermanos, la inteligencia no está regañada con la fe. Y Pablo sabía muy bien lo estratégico que era tener a un hombre como Lucas a su lado. Le vemos ahí con el grupo en Troas, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia. Vieron la visión de Macedonia diciendo, ven y ayuda, ven y ayuda. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Allí estaba Lucas. Nos, ahí en el versículo 10, está haciendo referencia al equipo. Fue Pablo el que recibió la confirmación del llamado, pero era todo el equipo el que dijo, somos llamados para ir a Macedonia. Lucas era uno de esos que viajó siempre al lado de Pablo. Le vemos ahí, hermanos, que viajó también a Jerusalén. Ahora, esto no fue una movida muy inteligente de Pablo. En Hechos capítulo 20-21 le vemos ahí a Pablo consultando a diferentes individuos, a un profeta, Ágabo, a otro, y todos le decían, no vayas a Jerusalén. Y para que lo entendieran mejor, hicieron una representación actuada. Dice, átame las manos, y así van a hacer contigo cuando llegues allí. Él menciona precisamente en Hechos 20-23, dice, yo sé que me esperan prisiones y tribulación. ¿Y sabes, Lucas, dónde estaba? Sabiendo lo que iba a pasar, al lado de Pablo. Héctor, vamos a hacer un viaje a Marruecos. Me ha dicho Marwan que las cosas están que hierven allí, en Marrakech. Ha estado predicando el Evangelio y todo el mundo le persigue. Necesita a alguien que le ayude. Vamos para allá. Ayer le dieron una paliza, le rompieron un brazo. ¡Qué bendición! ¿Alguien se apunta? Lucas sería el primero que dijo, pues voy para allá como médico. Alguien tendrá que vendarle la tía y curarle las heridas. Quizá Lucas no sabía mucho más, pero le vemos ahí, hermanos, siempre siendo un apoyo. También le vemos ahí en su viaje a Roma. Lucas está siempre allí. Gracias a los médicos, hermanos, hay de hecho un hermano llamado Joaquín Marín, que era pastor de una iglesia en Madrid. Y gracias a este hermano es que nosotros en cierta manera estamos aquí. Porque llevábamos meses, muchos meses viajando por Europa. Mi esposa estaba sufriendo de una pancreatitis metabólica, estaba perdiendo peso muy rápidamente. Entendíamos muy bien que el Señor nos quería en Andalucía para abrir obra. Pero estábamos en la fase de levantar fondos. Tuvimos que viajar por España, tuvimos que viajar por Irlanda, luego por el norte de Inglaterra, por Escocia, por Inglaterra. También viajamos por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, por todos los sitios. Y cuando volvimos en uno de esos viajes, Marisa había perdido tanto peso que cuando Joaquín la vio dijo, Sammy, esto es más serio de lo que tú te crees. Sé que el Señor nos ha llamado a hacer esto, pero como no cuides de tu esposa, la vas a perder. Y hay que terminar con esto lo antes posible. Tomé ese consejo y lo antes posible venimos para acá. Pero yo di gracias a aquel momento de aquel hermano, pastor y médico al mismo tiempo, que me dijo, Sammy, cuidado,
sé prudente. La fe es importante, pero también la razón. Hace falta que le des más atención a tu esposa. Si estamos aquí es porque, gracias a consejos como esos. Bueno, podemos ver, hermanos, los ejemplos brillantes de hombres como estos. Hombres profesionales que usan sus habilidades profesionales al servicio del Señor y se entregan a sí mismos para ir donde Dios les envíe. Hay médicos misioneros, yo conozco a un abogado, Gibbs se llama él, no me acuerdo de su nombre completo, pero él es un abogado, es cristiano y defiende a los pastores y misioneros en situaciones en las que muchas veces les hacen demandas, les denuncian. Y te sorprendería muchas veces. Una vez fui a una de sus conferencias y dijo, las iglesias, los obreros del Señor están bajo ataque en Estados Unidos por gente que iba a la iglesia. Y estos hombres, hermanos, dan su tiempo, su servicio, para hacer también que esas áreas que están descubiertas sean cubiertas. Hombres devotos que entregan su profesión para decir, mira, ¿cómo puedo ayudar yo? El otro día tuvimos un grupo de 5 hermanos aquí pintando la iglesia. Gracias a él. Y lo que yo sepa, no son pintores profesionales. Pero si estoy disfrutando de la iglesia con una renovación, es gracias a personas que dicen, pastor, yo no quiero que me reconozcan, yo solamente quiero hacer algo. A mí se me da bien la decoración, a mí se me da bien esto, lo otro, y yo quiero ponerlo a servicio. Y cuando les ves haciéndolo con gozo en el corazón, yo vine esa tarde, después de que ya llevaban medio día trabajando, vinieron a las 9 de la mañana, y estuvieron hasta cerca de las 10 de la noche. ¿Sabes lo que es eso? Son 12 horas pintando. Al mediodía llegué y, hermanos, les vi con una sonrisa de oreja a oreja. Gozosos. ¿Y saben lo que hizo eso para mí? Me llenó de tanto ánimo. Hermanos que no buscan reconocimiento. Quizás sus nombres ni siquiera son mencionados, pero son personas que están ahí. El tiempo ya se me ha ido. Ese reloj, hermano, tenemos que quemarlo en la hoguera. Dirás, pastor, ¿no vas a terminar el capítulo hoy? Pues no. Porque viene ahora uno de mis favoritos. Epafras. Tenemos a los que se quedaron. Algunos se marcharon con un mensaje, con una tarea por hacer. Pero Epafras, hermanos, para mí es una inspiración porque, hermano, él era de los que oraban y oraban fervientemente. Y tenemos 2 versículos, 12 y 13, dice, os saluda Epafras. Es posible que sea el mismo Epafrodito que vemos en Filipenses 2, porque Epafras es el alias, es el corto de Epafrodito. Y de hecho los 2 personajes tienen ese mismo espíritu fervoroso. Pero dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¡Wow! O sea, orar de esa manera, hermanos. Y dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras no solamente oró por los que estaban en Roma. Estoy dando la introducción para la semana que viene. Era un hombre, hermanos, que oraba fervientemente. ¿Son necesarios esos? Sí. ¿Sabes que yo creo que el avance de esta iglesia y el haber salido de situaciones como, por ejemplo, el COVID? ¿Quién se acuerda del COVID? Pero hubo mucha gente, hermanos, que estuvo orando por nosotros y por otras iglesias. Y supimos pasar por todo aquel dichoso, los 3 años que pasamos. Y fue gracias, porque tuvimos que reinventarnos, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes lo que es predicar a una congregación que no ve nada más que 8 o 10 puntitos en una pantalla? ¿Y tú sabes lo que es predicar
Cuando ya se levantan las restricciones y vemos que la gente viene a la iglesia y vienen todos enmascarados como ladrones. Son todos bandidos, delante de mí, todos son bandidos. Es muy difícil. Yo necesito ver rostros. Yo decía todos los días, Señor, ayúdame. Pero había hermanos como Epafras que decía, hermano, en cualquier situación el Señor sigue siendo victorioso. Y la misión sigue siendo la misma. No te des por vencido, sigue adelante. Gracias a Dios que pudimos quitar aquella pantalla de cristal que tenía aquí. Muchas veces me podían predicar y salía un... No más que no venían mosquitos, no se quedaban pegados. Pero vamos a ver más sobre este hombre, hermanos. Lo que quiero que hagáis es que cuando lleguéis a al final de una de las epístolas de Pablo, no lo leáis rápido. Busca en la concordancia este nombre, a ver si aparece en otro sitio. Mira a ver quién es y lo que hizo. Porque todos estos en el libro de Pablo fueron sumamente importantes para su obra. Y os digo una cosa, en esta iglesia, ¿quién está escuchando? En esta iglesia todos son importantes. Amén. Amén. Y si no te lo crees, te voy a encontrar allí con un bate de besos. Es más, esto es importante entenderlo. Y el título, de ahí el título del mensaje, estamos en esto, todos estamos metidos en esto. Como cuerpo en Cristo, ya sea un dedo meñique, ya sea una mano, una cabeza, o lo que quiera que seamos, pongámoslo al servicio del Señor. No busques recompensa aquí. Hazlo para su gloria. Y te aseguro una cosa, igual que el Señor se acuerda de estos nombres 2000 años después, los sigue teniendo aquí, un día nuestros nombres van a ser puestos delante del Señor en el trono de gracia, en la gran tribulación. Y cada uno recibirá recompensa de lo que tribunal de Cristo, gracias, no en el gran trono blanco, en el tribunal de Cristo. Queremos estar allí y queremos recibir al final bien hecho, bien hecho. Bien hecho, buen siervo fiel. Quedan 3 grupos todavía que quiero mencionar. Y uno de ellos está al final, donde hay un pastor deprimido, desanimado, quizá asustado por lo que está pasando. Y Pablo dice, no has terminado todavía tu carrera. Hay una lista de nombres y cada uno es impactante. Y quiero que os veáis identificados en cada uno de estos personajes. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra. Todas las cabezas agachadas. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque no solamente eres el Dios del universo, sino que eres el Dios de los detalles, en el que no se le escapa nada. Y aquí estamos 2000 años después nombrando a estos personajes. Algunos solamente aparecen una sola vez, pero fueron importantes en el ministerio de Pablo. Y creo que la lección que tenemos aquí para nosotros, la aplicación es que ninguno debe estar con los brazos cruzados. Sí, es posible que alguno esté asustado. Es posible que uno tenga miedo de involucrarse más en el ministerio, como le pasó a Marcos. Es posible que haya hermanos que ni siquiera son reconocidos, que están fervientemente presentando a todos los demás hermanos ante el trono de gracia, pidiendo que sean completos, perfectos, enteramente preparados. Qué importantes son esas personas. Ayúdanos a entender que no es la persona que está en el púlpito la más importante, sino que todos juntos, haciendo la obra del Señor, es lo que hace que la obra sea importante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender por qué tú has puesto estos nombres aquí. Y podamos al final identificarnos con aquellos que se quedaron, con aquellos que oraron, con aquellos que estimularon, aquellos que estuvieron siempre al pie del cañón. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.